vamos a recibir al periodista español Javier Negre, quien recientemente fue noticia en Uruguay, comentó en sus redes sociales que había venido de vacaciones, estaba en Punta del Este, y unas vacaciones no tan felices, según su relato. Según informó Preve, Negre se presentó en uno de los actos de campaña del candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, y fue ahí a hacerle unas preguntas. Y entre otras cosas le preguntó ¿por qué querés importar el kirchnerismo al Uruguay? Esa fue la pregunta. ¿Cómo terminó? Nos lo va a contar el periodista. Hubo un intercambio que también el comando de Orsi se ha encargado de comunicar, un relato sobre ese diálogo un poco apurado que tuvo con Yamandu Orsi. Primero, bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias de estar aquí. Bienvenido. Un placer estar en un país maravilloso de Uruguay y viendo que canales de streaming como este tenéis mucho éxito, porque es el nuevo periodismo frente a un periodismo más rancio, más tradicional y más controlado. Hay una parte del periodismo que yo creo que está muy ideologizado hacia la izquierda, y creo que hay grandísimos periodistas en este país, y nosotros venimos a preguntar, a provocar a la gente con un micrófono, pero provocar que piensen. Y eso es lo que Orsi, el comunista Orsi, no parece que no entendió. ¿Comunista? Sí. ¿Por qué le decís comunista? Bueno, porque hay reuniones del Frente Amplio de dirigentes que van al Foro Sao Paulo, por ejemplo, el intendente de Montevideo, el que sustituyó a la vicepresidenta, que va de candidata a la vicepresidencia, se reunió hace unos días con Cristina Fernández de Kirchner, porque hay un consultor kirchnerista, se llama Mario Riorda, que acaba de lanzar desde su propia empresa, es tan torpe, de una campaña de fake news contra Ojeda, que viene muy fuerte en las encuestas, y porque hay mucho riesgo de que ese proyecto de la izquierda, del kirchnerismo más corrupto que perdió Argentina y donde está ahora Javier Milei haciéndolo bastante bien a nivel económico, con los problemas que puedan tener en Argentina, sí que ahora creo que quieren Uruguay de interferir en la vida política, en la economía, un país que es maravilloso, democrático, y lo que no entendieron nunca es que con un micrófono, ¿por qué puedes incomodar tanto con un micrófono? Y yo, sin haber publicado ni una nota, ni a favor ni en contra de Orsi, sin haber difundido ese vídeo, la pregunta es ¿por qué la izquierda comunista mata al mensajero, intenta matarle con mala prensa, señalando su domicilio, que podríamos ver el vídeo como un operador mediático, ¿no? El tipo se llama Preve, que creo que tiene acceso privilegiado a la fiscalía y revela información privilegiada de encausados, porque fue responsable de prensa o asesor de prensa cobrando mucha plata a los uruguayos. ¿Cómo tiene esa información? Y resulta que a las 5 de la mañana, por una consigna política del equipo de Orsi, simplemente por haber hecho yo acto de presencia en el acto, en la calle, de forma educada, y preguntarle muchas más preguntas de las que está filtrando el equipo de Orsi, por eso está nervioso, filtraron mala prensa contra mí, me relacionaron con el narcotráfico, una lacra que yo como periodista he perseguido, difundieron un montón de falacias, y la pregunta que hago es, ¿cómo intentaron matar al mensajero sin ni siquiera conocer todavía el mensaje? Vamos a ponernos un poco en auto primero. ¿Viniste a Uruguay cuándo? Vine a Uruguay, ¿cuándo llegué? Ya ni me acuerdo. O sea, va tan rápido todo esto. ¿El viernes puede ser? Sí, el viernes. Sos un periodista español que además ahora está radicado en Argentina, o vas y volvés. Bueno, como... yo vivo en un avión. Sí, yo soy presidente del grupo EDA TV, que obviamente como Latinoamérica son hermanos, los países son hermanos, vi que en mi audiencia había muchos problemas compartidos de la batalla cultural que impulsa Nicolás Márquez o que impulsa Agustín Laje, donde nosotros desde los medios de comunicación la damos, sacando el micro a esa izquierda hegemónica que tiene tomado muchos medios de comunicación, muchos periodistas, y donde la gente no piensa, y donde simplemente preguntarle a un sindicalista ¿por qué vienes a esta manifestación? ¿Porque te pagan o porque realmente crees en la causa? ¿O por qué cuando vamos a las ruedas de prensa del vocero Adorni, por ejemplo, de Javier Milei, ¿por qué ningún periodista le pregunta a Adorni por los escándalos de corrupción del kirchnerismo? Porque allí en Argentina hay muchos periodistas que cobran pauta directa de las instituciones, de Kicillof. Ahí la pregunta es, cuando vi los datos de mi audiencia, veía que un 15% de la audiencia era de Argentina. Dije, nuestro modelo, tipo caiga quien caiga, de incomodar con el micro, pero siempre con educación, creo que puede ser muy interesante en Argentina. Y nosotros bancamos a Javier Milei de forma indirecta, sin tener relación directa con la campaña. Llegué y me di cuenta que el medio más viral en Argentina era un medio llamado La Derecha Diario. Decidí comprar la mitad. Pero ¿qué ocurría? Que los anunciantes, los empresarios tenían miedo de apoyar a ese medio por la estigmatización, porque tenían miedo que los comunistas hiciesen boicot contra esas marcas. Un poco lo que pasa a veces en Uruguay, que cuando el medio es más de derecha, hay empresas que le da más miedo, vaya que la gente de izquierda le señale, ¿no? Bien, venís a pasar las vacaciones a Uruguay, ¿y qué es lo que te motiva a ir a un acto de Yamandu Orsi a hacerle esas preguntas? ¿Fuiste con cámara? No, fui con un acompañante, resulta que estaba en Punta del Este, hizo malo, si hubiese hecho bueno no habría ido nunca, la verdad. Es decir, si hubiese hecho un día soleado. Por eso. Y de repente
Conspiró que esté nublado Cuento. para que vayas a lo de Sí, Yamandú. es feriado en Sí. Argentina y como muchos argentinos vine a Punta del Este u Sí. otros sitios. Y me habían hablado también de Punta del Este que voy a conocer. De Ok. repente me hacen días horrorosos, veo que hay campaña electoral, veo que hay un tipo aparentemente moderado que se llama Orsi, del Frente Amplio. Yo no sabía ni lo que era el Frente Amplio, es decir, no tenía eso. O sea, no estás muy empapado de la política uruguaya. No, cero. Pero O sea, sin embargo, sabes, Preve, que fue encargado de fiscalía, hablaste Sí, de a todo el posteriori, contexto, claro. de que el intendente de Montevideo se había reunido con Cristina. Claro. ¿Cómo te informaste ese día? A posteriori, él se despertó a las 5 de la mañana tras recibir una consigna del equipo de Orsi para investigarme, para difamar a mi familia, dar mi dirección personal en Punta del Este, mi auto, mi acompañante. A ver, no nos anticipemos. Poniendo en riesgo mi Decidís seguridad. ir al acto de Orsi en Urupán. Sí. Ahí, pero ¿cuál es tu motivación? Mi motivación es que veo las encuestas y veo quién es el candidato que va liderando. Orsi, oye, aparentemente un tipo moderado. Me voy a acercar al acto con un acompañante y un teléfono móvil. Ok. No tenía ni siquiera el equipo aquí de cámara, Bien, ni por micrófono. Es decir, no tenía una estructura para hacer lo que hacemos en España o en Argentina, de ir Claro. con un micro y tal. No fuiste a hacer un informe, digamos. Fuiste simplemente como un ciudadano más. Sí, y de repente vi que hacen asesores del kirchnerismo, del marketing político kirchnerista que empobreció a la Argentina, en el acto de Orsi. Los reconociste. Por supuesto. O sea, Peor gente de que se le... me refiero, no te puedo poner nombre y apellido y tal, pero se les ve. O sea, al final cuando vas a los actos del kirchnerismo y del sindicalismo, están siempre los mismos. Son los consultores políticos de izquierdas y tal cual. Y de repente digo, ¿qué hacen argentinos aquí? Empiezo a averiguar y le voy a preguntar cuál es la relación que tiene usted con el kirchnerismo. Es decir, Eso, la primera pregunta es por qué. Esto es lo que Lo que trascendió, ¿no? sí, lo que trascendió desde el comando de campaña de Yamandú Orsi. La primera pregunta que hiciste es ¿por qué querés le preguntaste a Orsi directamente? ¿Por qué querés importar el kirchnerismo al Uruguay? Esa pregunta la hiciste porque reconociste gente que trabajaba para la campaña de Cristina, de Alberto, por y ejemplo. porque hacía, yo mientras iba hacia el acto, vi que había una extraña reunión del intendente de Montevideo, Zunino, el que sustituyó a la intendenta que va de candidata a la vicepresidenta. Vi de repente que se había reunido en el Instituto Patria con Cristina Fernández de Kirchner, una corrupta que empobreció a la Argentina, que llevó a una polarización extrema argentina, que hizo que una sociedad tan creativa y tan talentosa como la argentina, como la uruguaya, dependiese de los planes sociales. Y empobreció a Argentina y ahora Javier Milei lo está revirtiendo. De repente me doy cuenta, ¿esa reunión a qué se debe? Hice un par de indagaciones y me dicen que hay relaciones de asesores del kirchnerismo con el equipo de campaña de Orsi. Que Eso está- no tiene nada de malo. Digo, son Bueno. asesores de campaña, cada uno puede elegir los asesores que quiera. A mí me preocupa. Si los tipos que llevaron a la ruina Argentina son los que están decidiendo influir en la política uruguaya, en un país Bueno, pero próspero justo en este y caso sos democrático, un periodista que toma partido en algún lugar. ¿Tomás partido? supuesto. Está, Aquí hay está periodistas- perfecto que lo hagas. aquí hay periodistas de izquierda y yo soy periodista de derecho, pero soy justo. Nunca voy a señalar el domicilio personal ni la dirección personal del señor Preve, Bien, esa- ni la de su mujer o exmujer, ni la de su familia, ni nada. ¿Por qué? Porque creo que hay límites. Y aquí se han cruzado todas las líneas rojas conmigo, poniendo en riesgo mi seguridad. ¿Por qué? Un país tranquilo y moderado, el comunismo no ha llegado todavía al gobierno y aquí han señalado a un periodista que ni siquiera ha publicado, ni siquiera publicó en ese momento ni una nota a favor ni en contra de... ¿Vas a publicar Por el supuesto. video que grabaste? Y están muy nerviosos. ¿Por qué lanzan esta campaña? Porque el candidato Orsi, que no sabe ni hablar, que es un teleñeco, un títere del comunismo, que es el que controla el Frente Amplio, y eso es lo que hay gente en Uruguay que no se está dando cuenta, es decir, tenéis que mirar a los países del entorno, de no, Uruguay es un país tranquilo, la izquierda moderada, esta izquierda es radical. Hay reuniones del Foro de Sao Paulo con dirigentes del Frente Amplio, que son una amalgama de partidos. Orsi aparentemente es un tipo moderado. Conmigo no me lo demostró. Él me dijo, yo me llevo bien con el presidente Sánchez, con el presidente de mi país, que está plagado de corrupción, que está creando una ley de medios para meterme en la cárcel, que está creando un registro de medios para que las empresas no puedan meternos pautas ni las instituciones, porque dicen que somos pseudomedios. ¿Por qué somos pseudomedios? Porque investigamos los presuntos escándalos de corrupción que han llevado a su mujer a sentarse en el banquillo por beneficiar, supuestamente, siempre presuntamente, que respeta la presunción de inocencia, a empresas que licitan con el Estado, que Claro. obtienen contratos públicos. Entonces, yo lo que digo es, en Argentina desarrollaron la prensa kirchnerista una campaña de señalamiento contra mi familia, contra mi persona, no dieron la dirección personal ni el domicilio, pero esperaron a que yo empezase a preguntar, por ejemplo, por qué la prensa argentina, una parte, no pregunta por Alberto Fernández por su escándalo de cómo pegaba a su mujer cuando iba de feminista, o por Ahora- qué invitaba a sus amantes con dinero público a la Casa Rosa. Nosotros lo que intentamos es ser justo de la doble vara de medir. A mí me llama un uruguayo, un candidato de izquierda, me dice, Javier, has publicado una nota que es falsa.
rectifica. Y yo, si es falsa, rectificamos. De hecho, Todos a cometemos errores. ti te han acusado De públicamente de haber publicado información falsa y de hecho fuiste condenado por hostigar vendedores ambulantes. Eso fue la condena. Fíjate, ahí estás cometiendo un fallo. ¿Qué, ¿Cuál es el fallo? ¿Qué condena? ¿Quién me condenó? ¿En qué juzgado? La Mentira. justicia. No, es mentira. Es mentira. Usted está leyendo una información falsa que está denunciada. Yo fui a entrevistar a un mantero, que es un vendedor. Sí, y los tenemos un vendedores problema ambulantes. que aquí no tenéis afortunadamente, que es la inmigración ilegal en España. Sí. Y hay comerciantes que pagan sus impuestos y que pagan plata, que les cierran los negocios por poner una mesa más. Y en España hay mucho top mante ilegal que venden mercancía ambulante. Sí. Yo le entrevisté a ese mantero y la izquierda dijo, condenan en las redes sociales al periodista Javier Negre por hostigar a un mantero. Y a filmar menores sin consentimiento. No ha habido ni una denuncia, no ha habido nada, o sea, Ujú. ni una condena, nada. Lo único que en su momento nos condenaron, lo único cierto es que hubo una condena en un reportaje que yo escribí porque En El Mundo. Sí, tuvimos la mala pata, el editor gráfico, de publicar el rostro de una víctima de violencia de género pixelado, con tan mala pata que usó un programa que se podía despixelar en el momento. Quedó revelada su identidad. Bien. ¿Y qué usó la izquierda? La izquierda contó que me habían condenado por inventarme una entrevista, cuando lo que decía el juez de la sentencia, esto no es una entrevista, sino un reportaje en base a unas declaraciones. Pero la condena era por difundir sin el consentimiento de esa persona y tuvo la razón y lo aceptamos y se le pagó la plata. Bien. Todos cometen errores. Una pregunta, Negre, si estás siguiendo la campaña de Uruguay y asociás a Yamandu Orsi con el kirchnerismo, con la izquierda, como decís, comunista, ¿hay algún candidato de, por decirlo de alguna manera, de la derecha que te atraiga? Me gusta mucho Ojeda, la campaña que está haciendo, va como un tiro. Es cierto que yo creo que va a faltar un poquito. Me gusta Delgado la gestión, creo que en pandemia, con todos los movimientos geopolíticos que ha habido, Israel, Ucrania, es decir, ha habido movimientos geopolíticos que han sacudido a los países y Uruguay se ha mantenido con una comunidad estable, han recuperado 100.000 puestos de empleo privado, han invertido en infraestructura, han invertido en sanidad. Yo creo que la gestión de Delgado y la gestión de la calle Pou debe ser premiada, debe haber un continuismo, sobre todo porque miráis a vuestro entorno Venezuela cómo está, miráis Chile cómo está, miráis Brasil donde están cerrando donde están cerrando mi medio de comunicación la derecha diario. Decía, aquí hay libertad, Uruguay es un ejemplo de todo el mundo. Si van bien las cosas, ¿para qué quieres cambiar? Y yo creo que esa dupla entre Delgado y Ojeda tiene muchas posibilidades y a mí lo que me da pena es Orsi, si es un candidato de izquierda, yo tengo amigos, yo me crié en un colegio comunista. O sea, eran comunistas. Entiendo su máquina del fango, pero ahora es cierto que colocan eso que te han colocado a ti de no, está condenado por hostigar a un vendedor ambulante. Lo publica La Nación, a mí no me colocaron nada. No, la Nación no dice condena, si les la denunciaron, como denuncian en redes sociales. Es decir, que yo, igual que te he aceptado lo de la condena de esta señora y tal, a lo cual incluso se le pidió disculpas, lo otro no. Pero como hay muchos medios que están condenados y no están todo el día repitiendo, desgraciadamente la ley está como está. Yo lo que digo es, Uruguay es un gran país. Te vas a Punta del Este con un intendente de Maldonado que tiene Uruguay brutal, limpia, segura. Te vienes a Montevideo y ves la decadencia. Es modelo comunista o modelo Punta del Este. Yo cualquiera. El modelo de Punta del Este donde hay limpieza, donde hay libertad. Vienes aquí un país extranjero donde no conoces a nadie y un periodista, por el simple hecho de haber preguntado a su amado líder, te pone el disparadero, te pone el punto de mira, vosotros pensar, yo no conozco a nadie en Uruguay, no tengo, o sea, tengo algún amigo y tal, pero no tengo una protección como tal. ¿No tenés ningún interés político acá? Digamos, sí. ¿Algún nexo político con...? Sí tengo un interés político, o sea, como me han puesto en el punto de mira, yo tenía dos opciones, o irme del país o quedarme a invertir en Uruguay y ahora hemos decidido montar La Derecha Diario en Uruguay. Ah, mira. Sí, que es el medio más viral en Argentina, que apoya directamente a Javier Milei su batalla cultural. Obviamente, si hay un escándalo de corrupción de algún dirigente de Javier Milei, vamos a ser los primeros en O sea, preguntar. vas a abrir acá un diario y ¿con quiénes vas a trabajar? ¿Con quiénes estás políticamente, digamos? Nosotros con el centro derecha, con la derecha, o sea, dando la batalla cultural, pero siendo justo. Es decir, Orsi jamás va a haber una información nuestra que le difame, que dé su domicilio personal, a pesar de que ellos han dado mi dirección Pero volvamos a ese episodio, que es el que nos convoca, además, Sí, ¿no? sí. Vos decidís, supuestamente, por un interés tuyo, Sí. si- De vacaciones. Me puede- de vacaciones. El gusanillo periodístico. Claro, por eso, nada más Sí, que sí. eso. Estabas en Punta del Este, hizo un día feo, te vas hasta bueno, venís a Montevideo y vas a abordar a Orsi de una manera
provocadora, si se quiere, o no? ¿Cómo fue? Porque, No. digo, eso es lo que ha Cuando veáis el vídeo, dice, Por eso. ¿Cuándo vas a sacar el Eso, video? ¿cuándo vas a sacar el video? Como para sacarnos las dudas de cómo fue el ese equipo de diálogo. Orsi no para de mandarme gente preguntando cuándo va a sacar. ¿Tú estarías nervioso por un vídeo y harías una campaña de mala prensa contra una persona si ese vídeo no fuese contundente contra Orsi? Si no, ellos no supiesen que hemos grabado testimonios que apuntan directamente a presunta corrupción de Orsi y de su equipo y sus relaciones con gente muy chunga. Entonces sí tenías contexto político, no es que llegaste a Uruguay. te cuento lo que me pasó. porque- A sí. raíz de denunciar eso, ¿Sí? me han llamado tanta gente, ha habido tanta muestra de solidaridad, me han llamado empresarios uruguayos diciendo que lo que me ha pasado es intolerable y políticos uruguayos que me van a bancar en Uruguay con nuestro proyecto de la derecha diaria. Empresarios. Bueno, obviamente no puedo No dar su puedes nombre y decir. privado, son confidencialidad. Igual que la izquierda nunca cuenta que el Foro Sao Claro. Paulo le mete guita aquí al Frente Amplio. Sí. Pero yo lo que digo es, Y desde el domingo hasta ahora decidiste abrir la derecha. no, ha tenías sido a previsto. posteriori. Cuando me he Claro, levantado por esta eso. mañana, me han llamado varias personas y dice, oye Javier, lejos de irte queremos apoyarte para que abras la derecha diario. Porque hay que dar la batalla cultural. Aquí hay medios muy valientes, hay periodistas muy profesionales, pero es cierto que mayoritariamente, como pasa en muchos países, la izquierda tomó el control de los medios de comunicación por una cuestión también ideológica, en Argentina por una cuestión de pauta, de sobres y tal. En Uruguay no creo que sea tanto así, es decir, porque he conocido en las últimas horas periodistas que la verdad que merecen la pena, pero me están dando tanto volumen de corrupción Viste que- política que vamos a fiscalizar al poder, sea de derecha o de izquierdas aquí. Viste que dicen que en Uruguay no pasa nada, viniste de vacaciones a Punta del Este, Sí. viste un acto de Orsi, terminaste abriendo un medio... Te peleaste con Eduardo Preve. Te peleaste con Preve y vas a abrir un medio de prensa en Uruguay. Digo, Sin pasa publicar de el todo. vídeo. Y sin publicar los videos. Y volvamos ¿Te parece a ese- mejor campaña de marketing que esa? Volvamos a Sin ese publicar el vídeo. episodio que justamente Sí. el cruce con Preve. Preve decía que tú fuiste y que hay fotos con un guardaespaldas. ¿Vos te movés con guardaespaldas? Bueno, es un acompañante. O sea, obviamente ahora sí. Por- Claro, porque si ponen tu dirección personal, el Pero coche al que te antes- mueves y un acompañante, no un acompañante, que le caigo bien, le caí bien estos días en Punta del Este y me dijo, oye, te acompaño. ¿Eres uruguayo tu acompañante? Sí, sí, sí. Por cierto, no me pidas dar el nombre porque ahora le han puesto la Ah, ¿no? foto y tal. Pero lo que te digo es, tú vienes a España y te da por entrevistar a un político de Vox Sí. y te señalan, dan tu dirección personal. Yo, como periodista, que soy tu colega, sea de derecha o de izquierda, voy a decir, eso está mal. Vox vetó la entrada, por ejemplo, de un partido que asimilan aquí en Uruguay a no sé, a Manini, a Ojeda, o sea, partido más de derecha, batalla cultural. Lo que te digo es, vetan a periodistas, yo soy el primero en denunciar, pero aquí hay un corporativismo que tiende a la izquierda. Y yo lo que digo, aquí en Uruguay, en los próximos días, lo que he visto son candidatos que apuestan por la prosperidad económica y la libertad, y un candidato que no entiende el libre ejercicio del periodismo de la calle. Cuando veáis el vídeo, vais a ver a un periodista que se presenta como periodista, soy periodista español, que le hace una serie de preguntas, que se pone tan nervioso que no sabe qué responder. Lo que yo no esperaba es que antes de la difusión de ese vídeo, Se de armara publicar, todo esto. se armara una consigna política, un operador mediático y que coincida con una campaña de mala prensa contra Álvaro Ojeda. ¿Por qué están tan nerviosos? Entonces, la pregunta que hago, si os va de cojones aquí en Uruguay, económicamente, y soy la envidia de muchos países en Latinoamérica, que obviamente hay problemas, que hay que pobreza infantil, que hay que solucionar, es decir, seguro que ha habido temas de corrupción concretos que creo que se han solucionado, es decir, que no estoy diciendo que todo sea limpio ni a la derecha ni a la izquierda, pero que de verdad, mirad a vuestro entorno, ¿qué queréis ser? ¿Venezuela, Cuba, comunismo, que es Orsi, o qué queréis ser? Libertad, que es, creo, el gobierno continuista más el apoyo de Ojeda. Yo es lo que veo. Bien, dos cuestiones. El video lo vas a difundir en tus redes sociales, en tu canal de YouTube, Te va a sorprender. En la derecha de Uruguay. en la derecha diaria, que... Sería un buen arranque, ¿no? Como... Bueno, pero ¿tan rápido se puede montar un Exacto. diario Sí. en Uruguay? Sí, sí. Nosotros Yo abrí hace poco un medio de comunicación, se llama Reacción, no sé lo que estuve, 6 meses para abrirlo. Mira, ¿Es un fin de semana? ¿Lo haces? Te cuento, yo era el jefe de estrategia audiovisual de un gran grupo, Unidad Editorial, dueño del Mundo, marca, creo que no conocéis, a los futboleros. Por cierto, Sí. me encanta el fútbol uruguayo, o sea, y creo que nos llevamos a lo mejor de Uruguay, al Real Madrid. Bueno, lo que te iba a decir es, yo era el jefe de estrategia audiovisual de Unidad Editorial, Ujú. de repente llega la pandemia y desde el salón de mi casa abrí un canal de YouTube, como puede ser este, y lo que jamás pensé es que con un portátil tenía capacidad de albergar en la primera tanda, en plena pandemia, cuando los políticos nos mentían, cuando ganaban mucho dinero como todo el interno de Pedro Sánchez con la venta de mascarillas, cuando nos encerraban de forma ilegal, cuando quebraban los hosteleros, cuando Alberto Fernández decía, quédate en casa porque no vas a contagiar, y de repente iba a Casa Rosada con amantes, con dinero público. Bueno, cuando los políticos iban de hipócritas y nos arruinaban moralmente y económicamente a los uruguayos, a los españoles, a todo el mundo, utilizando la pandemia, de repente yo en un portátil monté un canal de YouTube llamado Estado de Alarma
con una realización pésima, que era un salón, o sea, no tenía conocimiento. De repente juntamos en la primera tanda 5 millones de usuarios, luego 10, luego 22 millones América Latina y España. Y dije, bueno, esto es además un negocio rentable, ¿por qué no? Y ahora somos una empresa sostenible, 6º medio digital de España, y la verdad que es feliz de dar la batalla cultural, de mirar a la izquierda sin ningún tipo de complejo. Si ellos nos señalan, nosotros también te vamos a señalar, pero nosotros siempre de la Bien. educación, ni caer en técnicas comunistas, que es lo que yo condeno de Orsi. Te hago una última, Javier, que justamente pensaba en lanzar la derecha de Uruguay. ¿Cómo, sin tener antes un panorama tan claro de la realidad política y demás, cómo te estás contactando con periodistas o gente que arme este equipo? Bueno, ya los tengo. ¿Quiénes son? ¿Va a salir? ¿Se puede decir que no viniste de vacaciones a Punta del Este? ¿A qué? Sí. Ya se puede decir que no viniste de vacaciones a Punta Mira, del si Este. hubiese hecho bueno, el señor Orsi no habría tenido un periodista incómodo. Si hubiese, Ok, eso pero- bueno si hubiese es el día soleado. soleado. Ok, Si ok. hubiese hecho un buen día, como me prometieron en Punta del Este, O sea, que hay iba a un haber un día factor soleado. climático que está conspirando. Yo contra- voy a ¿Quién es tu permitirme equipo? dudar. ¿Quién es tu equipo, Javier? Aquí, Sí, bueno, se va a no conocer. puedo revelar todavía el nombre, pero lo conoceréis en las próximas horas, días. Pero te digo, yo vine a disfrutar unos días tranquilos y de repente me vi que por el simple hecho de usar mi derecho a preguntar como periodista en la calle de forma Sí. educada, pues cuando veáis el vídeo no vais a ver una... Hay tensión, pero no es mal educado ni por su parte Ok. ni por mi parte. Lo que yo no imaginé es lo que venía después. Bien. Eso me ha llevado, tenía 2 opciones. O irme a España acojonado, cagado de miedo, O a abrir un Argentina, medio de prensa de. o abrir un medio de comunicación. Perfecto. ¿Por qué? Porque sabes que invertí en estado de alarma, en EDATV en España, invertí un portátil. El que tenía, que se cae a cacho y siempre lo enseño en las reuniones, conseguí que empresarios apoyasen un modelo de derechas, que entendiesen que no podían hacer como los empresarios venezolanos que dejaron Venezuela al albur de Maduro o Cuba y tal y cual, y de repente con una inversión de $3.000 conseguí crear un grupo de comunicación que a día de hoy está valorado en cerca de 11 millones de euros, que quita propia y de mis accionistas españoles suficiente para abrir un medio en Uruguay, en Argentina, donde queramos, desde el respeto a la verdad. Si Orsi me da una nota, yo voy a ser el primero en respetarle y agradecer su pluralidad informativa. Si va a utilizar las técnicas comunistas y si me va a vincular falsamente con el narcotráfico a través de su equipo, yo seré el primero que le señalará con el dedo. Yo lo que quiero es que, igual que habéis hecho vosotros, que hemos confrontado, que habéis hecho preguntas incómodas, críticas, yo acepto que hablen mal de mí, que me generen mala prensa y tal cual, pero hay un respeto que es la verdad. Bien, Hemos confrontado y encantado de estar aquí. bien. Javier Negre, Bueno, muchas bien, gracias por esperamos venir. las novedades entonces. Y os doy las gracias y Gracias. insisto, Danos la os animo a primicia. seguir por ese canal de streaming que creo que es el futuro. Bien, Bien, muchísimas gracias.